Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor entonces por estar en nuestra segunda clase de nuestra materia que hemos estado repasando y viendo, ¿verdad? Que es consejería pastoral. Hoy lo vamos a hacer entonces con la clase número 2. Así que le invito a que abra su material, ¿verdad? En la página número 9. Bien, hoy vamos a ver entonces el capítulo número 3 y vamos a hablar acerca de el aconsejado. Ya vamos a dar una vista del hombre, ya de la persona a la cual nosotros estamos aconsejando. Ya vamos a ver desde una perspectiva antropológica, ¿verdad? La estructura del hombre. Ya esto es importante saber, conocer a quién nosotros, ¿verdad? Estamos aconsejando, qué es una persona, ya desde un punto de vista, lógicamente, desde una antropología bíblica, ya estamos hablando. Es importante, dice, tener un concepto bíblico del hombre para poder tratarle correctamente. Esto es importante, ¿verdad?, para quien se va a dedicar ya tener claro estos conceptos, para quien se va a dedicar a la consejería bíblica. Ya tener un concepto bíblico, saber quién es el hombre desde, como dije anteriormente, una antropología bíblica. Nuestra perspectiva de la humanidad no es la humanista, la cual vamos a notar como consejeros cristianos. Nuestra idea del hombre ya viene de la palabra del Señor. ¿Ya? O sea, nuestra antropología, ¿verdad? Nuestra perspectiva y estudio del hombre que vamos a hacer ahora es desde una perspectiva, ¿verdad? Bíblica. ¿Ya? Desde una perspectiva bíblica entonces. ¿Ya? Según la antropología humanista, ¿verdad? ¿Ya? O la filosofía humanista, el hombre es guiado por la razón, ¿ya? Y no por la fe. ¿Ya? Esta es una filosofía que nació en el siglo medio, ¿ya? En la cual, para ellos, ¿verdad? Para el humanista, Dios era el centro, ¿ya? Y no Dios, ¿ya? O sea, perdón, el hombre era el centro, ¿verdad? Y no Dios, ¿ya? Es según la filosofía humanista. El hombre viene siendo el centro de todo y no Dios. Esto nace, ¿verdad?, en el siglo medio, ya la filosofía humanista. Por eso que la perspectiva que vamos a tener ahora del hombre no es una perspectiva humanista, sino bíblica, ¿ya? En primer lugar, el hombre podemos decir, ¿verdad?, que es espíritu, ¿ya? Esto es importante que nosotros entendamos que las personas que nosotros, ¿verdad?, estamos aconsejando están compuestas, ¿verdad?, de un espíritu eterno, ya que Dios ha colocado dentro de ellos y de nosotros, ¿ya? El hombre es espíritu y tiene existencia eterna, futura, ¿ya? Tuvo un comienzo, ¿ya? Pero no tiene fin. Aquí yo me equivoqué, ¿verdad? Le puse no tuvo un comienzo. El hombre sí tuvo un comienzo, ¿ya? El hombre tuvo un comienzo, lo sabemos, ¿verdad?, en el libro de Génesis, que Dios creó al hombre en el principio, dice. Entonces el hombre tuvo un comienzo, ¿ya? Pero no tiene un fin. Claro, desde la perspectiva, ¿verdad?, humana, física, sí tiene un fin, pero su espíritu, su alma que Dios sopló dentro de él, ¿verdad?, no tiene un fin. Entonces el hombre en sí, ¿verdad?, es espíritu y tiene existencia eterna, futura, ¿ya? Eso, ¿verdad?, es lo primero que tenemos que nosotros entender, que las personas que nosotros estamos aconsejando, ¿ya?, no solamente, ¿verdad?, son personas físicas, sino que también tienen un espíritu, tienen un alma que Dios, ¿verdad?, ha colocado, una eternidad que Dios ha colocado dentro de ella, ¿ya? En segundo lugar, el hombre es moral, o sea, tiene alguna sensibilidad, ¿verdad?, del bien y del mal, aunque distorsionada por el pecado, ¿ya? Pero todo hombre es moral, o sea, tiene un conocimiento del bien y del mal, una cierta sensibilidad hacia lo que es bueno y lo que es malo. Y él puede, ¿verdad?, escoger entre ellos, ¿ya? En tercer lugar, ¿verdad?, el hombre también es un ser inteligente. Dios dio al hombre la capacidad de razonar, inventar y comunicar, y especialmente
desea Dios que el hombre se comunique con él. Ya a diferencia de los animales, Dios colocó un espíritu, ¿verdad?, dentro del hombre con el cual el hombre puede tener comunión con Dios. Y nosotros podemos, ¿verdad?, adorar al Señor, ya comunicarnos con Él a través de la oración. Ya los animales ya no tienen ese raciocinio que tiene el hombre. El hombre, ¿verdad?, es un ser inteligente. Estos conceptos, hermano, aunque parezcan básicos, son importantísimos a la hora de, ¿ya?, aconsejar a una persona. ¿Ya? Debemos tenerlos claros. Saber, ¿verdad?, que la persona que está al frente de nosotros no es una persona, aunque parezca, ¿verdad?, poco inteligente, pero sí es una persona inteligente porque tiene la capacidad de razonar. ¿Ya? Y por último, el hombre es volicional, o sea, tiene libre albedrío y puede ejercerla para escoger o la maldad o la justicia. ¿Ya? Entonces, todas estas partes, ¿verdad?, componen al hombre. ¿Ya? El aconsejado, la persona que nosotros tenemos al frente, a quien nosotros vamos a darle un consejo, ¿verdad?, vamos a escucharla, es una persona que es un ser espiritual, ¿ya?, es un ser moral, es una persona inteligente y volicional. O sea, tiene libre albedrío y puede ejercerla. O sea, puede escuchar nuestro consejo o puede rechazarlo. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. ¿Por qué? Porque es un ser humano, ¿ya? Desde el punto de vista teológico, él tiene voluntad propia, libre albedrío. Siempre ha sido así desde el principio, desde el Génesis. ¿Ya? El ser humano es un ser tanto material como inmaterial. ¿Ya? Tiene un cuerpo material hecho por Dios del polvo de la tierra. Pero Dios también le sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Así dice Génesis capítulo 3, versículo 7. ¿Ya? Dios sopló en él, ¿verdad?, nefesh, ¿ya?, espíritu. Cuando Dios sopla en las narices, ¿ya?, de Adán, entra la vida biológica, física, pero a la vez también espiritual. ¿Ya? Ahí entra lo que es el alma y el espíritu. Entonces, el ser humano, ¿verdad?, es un ser tanto material como inmaterial. El aconsejado, la persona que está al frente de nosotros, es una persona física, pero a la vez también espiritual. Entonces el hombre cuenta con un cuerpo físico y también con un principio inmaterial de vida. No es como los animales, los cuales no recibieron ese aliento de vida cuando fueron creados. Cuando Dios había terminado su creación, ya la pronuncia y dice, ¿verdad?, que la encontró muy buena. ¿Ya? O sea, cada vez que Dios iba creando algo, ¿verdad?, decía, y es muy bueno. Dios vio que era muy bueno. ¿Ya? Sin embargo, entró un enemigo, Satanás, en forma de una serpiente. Tentó a la mujer y logró la desobediencia de ella y de su marido. Se envenenó la relación entre el hombre y Dios, la creación, otras personas y hasta su propio ser. ¿Ya? Todos sabemos esto, que cuando, ¿verdad?, Satanás tienta entonces a la mujer, esta hace que su marido coma también del fruto prohibido y inmediatamente entonces se produce un quiebre, ya en la relación, en la comunión que existía entre Dios y el hombre. Y esto, ¿verdad, amado hermano?, vino a afectar a toda la humanidad. ¿Ya? Se envenenó la relación entre el hombre y Dios, la creación, otras personas y hasta su propio ser. ¿Ya? Por eso es que tenemos los conflictos que tenemos hoy en día, tenemos las dificultades, los problemas. El ser humano enfrenta los problemas que tiene. ¿Ya? Porque todo esto proviene desde el inicio, desde el origen. Cuando el hombre pecó, esto se traspasó a toda la humanidad. Dice, se volvió en un ser caído, un hombre posesor de una naturaleza pecaminosa. Desde Adán y Eva, todos los hombres poseen esa naturaleza desde el nacimiento, la cual les inclina hacia la maldad. ¿Ya? Nosotros como pastores consejeros, como líderes consejeros, tenemos que tener claro esto, porque a veces hay personas que vienen a buscar consejos a nosotros y quieren tratar de hacernos ver de que son personas buenas, ya, de que no le hacen mal a nadie, pero en la realidad todo ser humano ante los ojos de Dios ya es malo por naturaleza,
es pecador, ¿ya? Y es un ser, ¿verdad?, caído. Por lo tanto, la mayoría de las personas que vienen a hablar con nosotros y la mayoría de los problemas, vamos a ver más adelante, ya que las personas tienen hoy en día son producto y origen del pecado, ¿ya? Se originan en el pecado del hombre. Estamos en la página número 10. ¿Ya? Su lucha, ¿ya? El hombre contiende o debe contender contra el pecado y el diablo. ¿Ya? Hemos visto entonces de qué es lo que está compuesto el hombre. ¿Ya? Hemos visto que el hombre es un ser espiritual, ¿ya? Es un ser inteligente, que tiene muchos los rasgos y las características de Dios, que es un ser creado por Dios, pero que también es un ser caído, que cayó de la gracia del Señor, ya por causa del pecado. Por tanto, todo ser humano es pecador, ¿ya? Y por lo tanto enfrenta durante su vida una lucha constante, ¿ya? El hombre contiende, debe contender contra el pecado y el diablo. Y esto, hermano, para todo ser humano, ¿ya? Todo ser humano tiene esta lucha. Por eso Efesios 4:24 dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ya? O sea, todo ser humano, ¿verdad?, necesita vestirse de Cristo. Porque solamente vistiéndose de Cristo se puede vestir, ¿verdad?, de justicia, santidad y verdad. ¿Ya? ¿Quién no ha aceptado a Cristo como su Salvador? ¿Quién no ha reconocido sus pecados, que es un pecador, ¿verdad?, y ha invitado a Dios a entrar en su corazón, le es difícil vestirse, ¿verdad?, de justicia, de santidad y de verdad. El ser humano, ¿verdad?, tiene entonces una lucha constante durante toda su vida. Contiende con el pecado y el diablo. ¿Ya? El destino del hombre. Estamos viendo, ¿verdad?, una perspectiva bíblica del hombre, del aconsejado, de la persona que nosotros vamos a aconsejar, ¿ya? Una antropología desde la perspectiva, ¿verdad?, bíblica. ¿De quién es el hombre? ¿Ya? El hombre tiene su lucha diaria durante toda su vida contra el pecado y el diablo. También, ¿verdad?, tiene un destino. El hombre tiene un destino eterno. Su tiempo en la tierra, por largo que sea, es muy breve a comparación con la eternidad. La vida es una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, según Santiago, capítulo 4, verso 14. ¿Ya? La muerte es necesaria y también el juicio. ¿Ya? Así dice Hebreo, capítulo 9, versículo 27. ¿Ya? Esto es importante que nosotros lo tengamos claro porque toda persona va a enfrentar un día la muerte. ¿Ya? Y no solamente va a enfrentar la muerte, sino que también tiene dos destinos eternos. ¿Ya? O es el cielo o es el infierno. ¿Ya? Dependiendo, ¿verdad?, de lo que haya hecho en esta vida, de si se vistió de Cristo, aceptó a Cristo como su Salvador, sirvió al Señor, ¿verdad?, va a poder tener derecho a entrar al cielo. Ahora, si nunca quiso nada con Dios, ¿verdad?, y blasfemó durante su vida, vivió una vida de pecado, entonces le espera la condenación eterna. Es lo que dice la Escritura. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Mira lo que dice Hebreo. Dice que ya está establecido que los hombres mueran una sola vez, en el aspecto físico. ¿Ya? Y dice que después de esto tiene que enfrentar un juicio. Esto es para los pecadores, esto es para las personas que no han aceptado a Cristo. Los creyentes son destinados a la vida eterna con Dios, los inconversos a la separación eterna de Él. ¿Ya? Ahora, usted puede encontrar que estos conceptos que yo he pasado son básicos y tal vez usted ya los sabe, pero nosotros tenemos que tener una perspectiva clara de quién es el hombre a la luz de la palabra del Señor. Y quién es la persona que se está sentando al frente de nosotros o parando frente a nosotros para pedirnos un consejo. ¿Ya? Tenemos que tener claro que esa persona ya es una persona espiritual, es una persona moral, ya que tiene conocimiento del bien y del mal, que es inteligente, aunque no nos parezca muchas veces, ¿verdad?, que es volicional, o sea, tiene el libre albedrío de aceptar o no aceptar un consejo, ¿ya?, que se compone de una parte material e inmaterial, ¿ya?,
que es una persona, tanto mujer como hombre, que está separado de la presencia y de la gloria de Dios, que va a tener una lucha constante durante toda la vida contra el diablo, ya contra el pecado, y que necesita vestirse ya de Dios, de la justicia y santidad de la verdad. Y que su destino, ¿verdad?, va a depender de cuál haya sido su aceptación hacia Dios, hacia Cristo en su corazón. ¿Ya? Esto nosotros tenemos que tenerlo más que claro. Estamos en la página número 10. Presuposiciones psicológicas, las necesidades humanas. ¿Ya? Ya, esto se supone que todo ser humano, ¿verdad?, amado hermano, ¿ya?, tiene necesidades, ¿verdad?, básicas. En todas las culturas, ¿verdad?, y en todos los tiempos, los seres humanos tienen necesidades que son básicas en su vida. Se acepta entre la mayoría de los psicólogos y consejeros que hay algunas presuposiciones, dice, válidas en cuanto a las necesidades humanas y los motivos de su conducta. ¿Ya? O sea, toda persona que venga a usted a pedirle un consejo, ¿verdad?, y todo ser humano que vive en esta tierra, incluyendo el que habla con usted en este momento, tienen necesidades básicas. Todo ser humano. Entre ellas se encuentran las siguientes. Todas las personas tienen necesidades, ¿verdad?, sociales, físicas y psicológicas, que deben ser satisfechas para que gocen de buena salud mental. ¿Ya? Entre las principales necesidades del hombre se encuentra la necesidad de seguridad social. ¿Ya? Toda persona, hermano, tiene necesidad, ¿verdad?, social, o sea, necesidad de un techo, ¿verdad?, de vivir debajo de un techo, de tener los elementos básicos, ya, agua, luz, ya. Toda persona tiene necesidad, ¿verdad?, de seguridad social. Toda persona también tiene la necesidad de ser aprobado, ¿ya?, de ser amado, querido por los demás. Todos nosotros. Es mentira alguien que le diga, no, a mí no me interesa, ¿verdad?, que me amen o que me quieran, o ese dicho tan popular, no estoy ni ahí con lo que piensen. No, en la realidad todos nosotros, ¿verdad?, necesitamos ser aprobados y nos interesa qué es lo que los demás piensan de nosotros. El propio Jesús en una oportunidad le preguntó a su discípulo, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Ya? O sea, toda persona, ¿verdad?, tiene la necesidad de ser aprobada. Toda persona también tiene la necesidad de tener amigos, ¿ya?, de obtener éxito o de lograr algo útil, ¿ya?, y de estar libre del menosprecio social. O sea, para sintetizar, ¿ya?, toda persona tiene necesidades, ¿verdad?, fisiológicas. O sea, cuando hablo de necesidades fisiológicas, hablo de comer, dormir, ¿ya?, etcétera. Tener para comer, tener para dormir, ¿ya?, que son propias del cuerpo, ¿ya? Tener agua para poder bañarse, ¿ya? Toda persona, ¿verdad?, tiene también necesidades necesidad de seguridad, ¿ya? O sea, tener un empleo que lo haga sentirse, ¿verdad?, seguro, haber podido estudiar una profesión, ¿ya?, o algo que le genere, ¿verdad?, ingreso para que le dé seguridad, estabilidad. Toda persona también tiene, ¿verdad?, necesidad de amor, ¿ya?, de pertenecer a un círculo, de ser amado, ¿ya? Por eso que el hombre y la mujer se casan. El propio Dios lo dijo en un comienzo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿ya? Le haré una ayuda idónea, porque el hombre necesita ser amado, como también la mujer necesita ser amada. A una persona, ¿verdad?, que le gusta estar sola, ¿verdad?, y no quiere casarse y quiere pasar su vida, toda la vida solo, ¿verdad?, solitario, entonces es una persona que tiene que tener algún desorden mental, ¿verdad?, tiene que tener algún problema psicológico, porque no es normal. Toda persona tiene necesidad de amor. Toda persona también tiene la necesidad de autoestima, ¿ya?, de tener una autoestima, de quererse a sí mismo y que lo quieran también, ¿ya? Ahora, cuando una, ¿verdad?, de estas necesidades no son suplidas, entonces
vienen los trastornos psicológicos, vienen los problemas psicológicos. Y ahí, ¿verdad?, donde se produce, ¿verdad?, un desorden. Ya, por eso cuando la persona no tiene sus necesidades fisiológicas, ¿verdad?, satisfecha, ¿verdad?, ya, no ha conseguido, ¿verdad?, en alguna área poder adquirir las necesidades básicas, ¿verdad? Entonces se produce un desorden, ¿ya? Y esto trae, ¿verdad?, muchas veces problemas en la conducta, ¿ya?, de la persona, ¿ya? Cuando una persona también no se siente segura, siente miedo, ¿ah?, qué sé yo, miedo al mañana, miedo al futuro, ¿ah?, miedo de morirse, qué sé yo, de una enfermedad, es porque esa necesidad entonces no ha sido bien suplida, ¿ya? O una persona, ¿verdad?, que tiene autoestima baja, no se quiere, se encuentra, qué sé yo, chica, se encuentra gorda, se encuentra fea, es porque esa área, ¿verdad?, no ha sido entonces suplida. Pero lo importante, hermano, es que usted entienda que toda persona que viene a usted a pedirle un consejo va a tener, ¿verdad?, estas 4 necesidades. Todo ser humano. Fisiológica, seguridad, de amor y de autoestima. A esta conclusión han llegado, ¿verdad?, los psicólogos y consejeros, ¿ya? Que existen, ¿verdad?, estas necesidades básicas en todos los humanos y que esto muchas veces los lleva, ¿verdad?, a tener ciertas conductas cuando estas necesidades no son, ¿verdad?, suplidas, ¿ya? Lo lleva muchas veces a la desesperación, ¿ya?, a las paranoias, a los desórdenes mentales, etcétera, ¿ya? Las personas que no encuentran satisfacción pueden tener problemas psicológicos, aunque tenemos que reconocer que la mayoría, ¿verdad?, soporta un gran número de frustraciones sin sufrir graves consecuencias, ¿ya? O sea, lo que decía anteriormente, ¿verdad?, cuando la persona no encuentra satisfacción, ¿verdad?, y no se suple una de estas necesidades básicas que todo ser humano tiene, ya se producen entonces problemas psicológicos. Y presten atención que la mayoría de la gente que llega a nuestra iglesia llegan porque una de estas necesidades ya no han sido suplidas. Y muchas veces, ¿verdad?, Dios, a través de su palabra, a través de su espíritu, su presencia, viene a suplir. ¿Ya? El Evangelio viene a suplir, ¿verdad?, qué sé yo, la falta, la necesidad de amor, de seguridad. Por ser, hay mucha gente que llega a la iglesia, ¿verdad?, con problemas de seguridad, se sienten inseguras, sienten miedo. Miedo a morirse, miedo a que les dé un cáncer, miedo a que salgan a la calle y la atropellen. Ya otros con problemas de paranoia, ¿verdad? Tienen visiones, ven cosas, escuchan voces, etcétera. ¿Ya? Otros tienen necesidades fisiológicas, algunos que llegan a la iglesia por necesidades, ¿verdad?, económicas, materiales, porque muchas veces, ¿verdad?, están pasando necesidad en su casa y encuentran en la iglesia un refugio. ¿Ya? Otros llegan a la iglesia, ¿verdad?, por carencia de amor, porque cuando niños no recibieron amor de sus padres, qué sé yo, fueron abandonados. Entonces, muchas de las personas, ¿verdad?, que llegan a nuestras congregaciones llegan porque estas necesidades básicas no fueron suplidas, ¿ya? Y esto acarrea, ¿verdad?, problemas psicológicos. Aunque tenemos que reconocer, dice que la mayor parte soporta un gran número de frustraciones. Claro, hay gente que es más fuerte psicológicamente, mentalmente, ¿verdad?, y soporta muchas veces las privaciones, ¿verdad?, de una o dos de estas necesidades, ¿verdad?, sin sufrir graves consecuencias. Pero tenemos que entender que no todos tienen la estructura, ¿verdad?, y la fortaleza psicológica para poder soportar, ¿verdad?, muchas veces la falta de seguridad, de amor, etc. Es interesante notar que una necesidad no satisfecha tiende a aumentar el desequilibrio y llega a ocupar el pensamiento y la actividad de la persona en forma constante. ¿Ya? O sea, esto es importante que nosotros lo entendamos, ya que una necesidad no satisfecha tiende a aumentar el desequilibrio, ya puede llevar a la persona a una depresión, ya a una crisis de pánico, e incluso, ¿verdad?, afectarla no solamente emocionalmente, sino también físicamente. ¿Ya? Físicamente esto puede, ¿verdad?, reventar en una enfermedad, en el cuerpo, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que no recibe el amor, que necesita, ¿verdad?,
de sus familiares y amigos, posiblemente coma demasiado y llegue a ser muy obesa. ¿Ya? Claro, porque una persona, ¿verdad?, que tiene una autoestima bajo, ¿ya? Y se refugia entonces en la comida, ¿verdad? Y después puede convertirse en un obeso mórbido, ¿ya? Debemos entender también que cada persona, ¿verdad?, es un ser único. Cada uno es distinto a los demás. Esto es importante, hermano. Ya nosotros como pastores consejeros, usted como líder consejero, entienda, cada persona es un ser único. Dios no creó, ¿verdad?, todos del mismo modelo, todos pensando igual. ¿Ya? A la hora de nosotros sentarnos con una persona para aconsejar, no podemos deducir que esa persona es igual a la que le aconsejamos anteriormente. Y que el mismo consejo que le sirvió a la persona que le dimos un consejo anteriormente, hace un año atrás, hace un mes atrás, hace una semana atrás, va a servir para esta persona. Porque cada individuo es un ser único y es distinto. ¿Ya? También debemos entender que todo proceder o conducta humana tiene un objetivo o meta. ¿Ya? ¿Por qué la persona está así? ¿Por qué la persona piensa así? ¿Ya? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el objetivo? La meta en la vida de esa persona. Los sentimientos nos dan indicios en cuanto a los problemas humanos y a la naturaleza e intensidad de las necesidades. Tenemos que prestarle atención a los sentimientos, porque los sentimientos muchas veces, ¿verdad?, nos dan indicios. Si una persona nos dice, tengo pena, ¿ya? Tenemos que tratar de averiguar por qué tiene ese sentimiento, ¿ya? O si la persona nos dice, ¿verdad?, tengo miedo, debemos de tratar de indagar por qué esa persona siente miedo. ¿Ah? Entonces los sentimientos nos dan indicio en cuanto a los problemas humanos y a la naturaleza e intensidad de las necesidades. ¿Ya? Muchas veces los sentimientos, ¿verdad?, que las personas sienten, los miedos, las frustraciones, son producto de que una de las necesidades anteriores que yo mencioné, ¿verdad?, no han sido satisfechas. Debemos entender que la vida y la personalidad de una persona constan de todos sus componentes. No se puede separar, ¿verdad?, ni una experiencia o una parte de su vida a la otra, área de su experiencia. Lo que experimenta psicológicamente le afecta físicamente. ¿Ya? O sea, la vida y la personalidad de una persona constan de todos sus componentes. No podemos separar, ¿verdad?, la vida de la persona de la vida laboral, de la vida familiar. ¿Por qué? Porque todo es un todo. ¿Ya? La vida y la personalidad de una persona constan de todos sus componentes. ¿Ya? Y lo que dije anteriormente también, que lo que le afecta espiritualmente a la persona también le puede afectarle físicamente. De hecho, muchas de las enfermedades físicas son producto, ¿verdad?, de una mente, un alma enferma. ¿Ya? Pero no se pueden separar las cosas. La vida y la personalidad de una persona constan de todos sus componentes. ¿Ya? Familiar, espiritual, etc. Cada persona es una parte de su medio ambiente. Es afectada por su cultura, las costumbres y normas, la influencia de sus compañeros y más. ¿Ya? O sea, cada persona, ¿verdad?, es afectada también por su medio ambiente, de dónde vino, ¿ya?, a dónde nació, si vino, ¿verdad?, de una familia separada, de padres separados, eso le va a afectarle, ¿ya?, en el futuro. Porque cada persona es parte de su medio ambiente. ¿Ya? Si una persona, ¿verdad?, fue abandonada cuando niño, ¿ya?, eso le va a afectarle más adelante. Si una persona, ¿verdad?, se viene a vivir acá, supongamos a Chile, ¿verdad?, y viene de Haití o viene de Argentina o de Paraguay, tenemos que entender que esa persona, ¿verdad?, viene a vivir, si bien es cierto, viene a vivir acá, ¿ya?, pero viene de una cultura diferente. Y el llegar a otro país, ¿verdad?, también le afecta, ¿ya? Porque cada persona es parte de su medio ambiente, de sus costumbres, de sus normas, ¿ya?, de la influencia de sus compañeros, con quién fue criado, en qué colegio estudió, ¿ya? La vida de una persona consta de progresivas etapas de desarrollo, ¿ya? Cada etapa de la vida tiene sus características. El desarrollo psicológico, las personas en una etapa de vida la prepara para la etapa siguiente, ¿ya? Cada persona consta de progresivas etapas en la vida. Eso tenemos que también nosotros como consejeros entenderlo, ver en qué etapa la persona se encuentra, ¿ya? Por si viene a nosotros a pedirnos, ¿verdad?, un consejo un adolescente, tenemos que entender que él está en la etapa de la juventud, ¿ya? Si nos viene, por ejemplo, a pedir consejo, ¿verdad?, una persona de 70 años, tenemos que entender que esa persona ya está en una etapa, ¿verdad?, de la tercera edad.
que ya ve la vida de una forma diferente. ¿Ya? La vida de una persona consta de progresivas etapas de desarrollo. Por lo tanto, el consejo que yo le puedo dar a un adolescente no le puede servir de verdad a una persona de la tercera edad, porque están en etapas, ¿verdad?, totalmente diferentes. Estos conceptos, hermanos, son importantes que nosotros los entendamos a la hora de dar un consejo, ¿ya?, o de aplicar la consejería pastoral. Clase o tipo de aconsejado. Estamos en la página número 12. ¿Ya? El consejero tendrá que tratar con 5 clases de personas que vienen en busca de su ayuda. Tenemos que entender, ¿ya?, como dije anteriormente, que a nuestra iglesia, ¿verdad?, o a nuestra comunidad, como usted quiera llamarle, ¿ya?, cristiana, van a llegar todo tipo de aconsejados, ¿ya?, todo tipo de personas. Tenemos en primer lugar, ¿verdad?, los inconversos o no convencidos. A veces, ¿verdad?, se va a dar el caso que ustedes lo van a procurarlo, personas inconversas, para pedirle, ¿verdad?, un consejo. No necesariamente que sean de la iglesia o que sirvan al Señor. Es decir, personas no cristianas, que no tienen deseo de convertirse ni ven razón de hacerlo. ¿Ya? O sea, vienen porque están pasando por un mal momento y quieren un consejo, pero eso no quiere decir, ¿verdad?, de que se quieran convertir o aceptar a Cristo. Tendrán, ¿verdad?, su idea muy arraigada o aún ideas que provienen de otra religión. Tal vez sea un tanto raro tratar con esas personas, pero a veces buscan consejo. Y el consejero debe saber cómo tratar con esas personas que no aceptan la Biblia como regla de vida. Ya a veces nos van a buscar personas así, ¿verdad?, que no son cristianas y que tampoco les interesa, ¿verdad?, cambiar sus conceptos, ¿verdad?, y sus ideas. Entonces ahí nosotros tenemos que tener cierta sabiduría de Dios, dirección de Dios, para que el Señor nos ayude entonces para poder aconsejar a este tipo de personas que son inconversas, ¿ya? También ahí Dios nos está presentando la oportunidad de poder hablarle al Señor. Lo que sí tenemos que mantener firme nosotros, ¿verdad?, delante de este tipo de personas, nuestras convicciones cristianas. O sea, no podemos, ¿verdad?, porque esta persona cree en la teoría de la evolución, ya, nosotros vamos a ser ambiguos y vamos a decir sí, realmente, si uno se pone a pensar, no. Tenemos que ser firmes y decir, Dios creó los cielos y la tierra, hay un principio, y en ese principio, ¿verdad?, fue Dios que creó todas las cosas, ¿ya? O sea, no podemos ser ambiguos con lo que pensamos, con lo que creemos. Otro tipo de personas que nos van a buscar muchas veces para pedirnos consejos son los inconversos o convencidos, ¿ya? O sea, estas son personas, ¿verdad?, que son convencidas pero no convertidas. Estas son personas convencidas de que deben convertirse y están dispuestas a rechazar su credo anterior para venir a Cristo. Necesitan una orientación en cuanto a la verdadera fe en Dios, para no profesar una conversión que sea basada en un sentimiento incorrecto, ¿ya? O sea, a veces hay personas, y hasta dentro de la iglesia, ¿ya?, personas que son convencidas de que Dios existe, de que Dios bendice, de que la vida cristiana es buena, ya que el evangelio es bueno, pero no han dado el paso de fe, ya no se han comprometido. Quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor, ¿ya? Quieren a Jesús como Salvador porque les conviene, porque Jesús como Salvador es bueno, porque salva, porque bendice, porque perdona, pero no lo quieren como Adonai, como Señor, ¿ya? Porque ahí ya es otra etapa, es otro compromiso mayor, ¿ya? Y hay personas a veces sí que llevan años en la iglesia, ¿verdad?, sin bautizarse, porque no, porque hay mucho compromiso. Entonces, personas convencidas, ¿ya? ¿Qué es lo que debemos hacer con este tipo de personas? Necesitan orientación bíblica, ¿ya? O sea, tenemos que orientarla en la doctrina bíblica, hacerles ver que tienen que dar un paso de compromiso con Dios, servir al Señor bien, etc. ¿Ya? Entonces, nos vamos a topar muchas veces también con este tipo de personas que necesitan consejo. ¿Ya? Estamos en la página... a ver. Bien, acá nos faltó anotar, entonces, nos faltó anotar acá otro tipo de personas, ¿ya? Pero los voy a nombrar acá porque están en la página
número 12, usted lo tiene en su material, ¿ya? Tenemos otro tipo de personas que nos van a buscar, que son los creyentes nominales, ¿ya? ¿Cuáles son los creyentes nominales, pastor? Estas son personas que son cristianas en la iglesia solamente, ¿ya? Quizá han hecho alguna decisión mental, pero no hay cambio verdadero de corazón o de vida. No tienen una relación con Dios por Cristo. No quieren aceptar que son cristianos verdaderos. Pero para que haya solución profunda a sus problemas, tienen que darse cuenta que no lo son, para poder hacer una consagración verídica. Ya, aquí tenemos, ¿verdad?, otro tipo de creyentes y personas que nos van a buscar muchas veces para pedir consejos, que son los creyentes nominales. ¿Ya? Son personas, ¿verdad?, que van a la iglesia, ¿ya?, que son cristianos solamente en la iglesia. ¿Ya? Salieron de la iglesia, ¿verdad?, y como decimos nosotros, se descarrían. Ya tienen una doble vida. ¿Ya? Llevan una doble vida. O sea, dentro de la iglesia son cristianos, pero afuera se comportan, ¿verdad?, como inconversos. Bueno, este tipo de creyentes, de personas, ¿verdad?, aconsejados, que nos van a procurar también, necesitan también ser, como les dije anteriormente, al igual que los inconversos, ¿verdad?, o convencidos, ser orientados dentro de la palabra, ¿verdad?, del Señor, y hacerle entender que necesitan consagrar su vida al Señor. Después tenemos los creyentes inmaduros. Ya estamos hablando acerca de la clase o tipo de aconsejados, los creyentes inmaduros. Ya de esto hay un montón, hermano, dentro de la iglesia. ¿Ya? Cristianos que no maduran, han aceptado a Cristo, ¿verdad?, y desean vivir conforme a su voluntad. ¿Ya? Manifiestan buen espíritu, sin embargo, necesitan buena instrucción en la fe y la práctica de la vida cristiana. Les es difícil analizar su situación en términos bíblicos, porque carecen de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ya? O sea, son personas que están ahí en la iglesia, pero viven cayéndose, viven pecando, les cuesta muchas veces someterse, obedecer, ¿ya? Hay que estarlos visitando, se ofenden por cualquier cosa, se molestan por cualquier cosa, se alteran, reaccionan mal. Entonces son cristianos, ¿verdad?, inmaduros. Y no es de extrañarse, ¿verdad?, porque Pablo lidió también con este tipo de cristianos en la iglesia de Corintio, ¿ya? Él los llama, ¿verdad?, los creyentes carnales, ¿ya?, en la carta a los Corintios. Entonces son cristianos, ¿verdad?, inmaduros, personas que realmente van y vienen, también nos afirman, les cuesta afirmarse, hay que estarlos visitando, ¿ya? Este tipo de gente también muchas veces nos va a visitar, ¿verdad?, y nos va a pedir que lo aconsejemos. Estamos en la página número 12, ¿ya? Y por último tenemos los creyentes maduros. Ya aquí tenemos creyentes maduros. Estas son personas que conocen la Biblia y están viviendo su fe. Han alcanzado un nivel bastante avanzado en las cosas de Dios. Tienen una buena comprensión de la enseñanza y aún pueden ayudar a otros, dice. Sin embargo, ellos también encuentran problemas o atraviesan problemas y pueden necesitar que alguien les anime, ¿ya?, a subir a nuevos niveles espirituales, ¿ya? O sea, el hecho de que sean maduros, hermano, ¿ya?, que sean cristianos de oración, de lectura de la palabra, cristianos que diezman, que se congregan, no quiere decir que no van a pasar por problemas. Y muchas veces este tipo de personas, ¿verdad?, que son personas maduras en la fe, ¿ya?, que podemos decir no dan problemas, ¿verdad?, también nos van a buscar para poder, ¿verdad?, en más de alguna oportunidad pedirnos un consejo. ¿Ya? Entonces hemos visto, ¿verdad?, la clase o tipo de aconsejado, de personas que a usted en algún momento, ¿verdad?, lo van a buscar para pedirle un consejo. ¿Ya? Tenemos los inconversos o convencidos, ¿ya? Tenemos los convencidos, ¿verdad?, ¿ya?, o inconversos, ¿ya? Tenemos los creyentes nominales, tenemos los creyentes inmaduros y los creyentes maduros. ¿Ya? Esos son los tipos de personas que nos van a buscar. Bien, ahora sí. Capítulo 4. Primeros pasos para la consejería. A la hora de aconsejar, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos entonces que estamos en la página número 14? ¿Ya? A la hora de aconsejar, ¿cuáles son los primeros pasos para la consejería? Las metas al asesorar varían, ¿verdad?, según la necesidad de la persona que busca ayuda. ¿Ya? O sea, las metas que nosotros queremos alcanzar en la consejería van a variar, ¿verdad?,
según la necesidad de cada persona, porque, vuelvo a repetir, cada persona es un mundo diferente, cada cabeza es un mundo diferente, y cada persona tiene una necesidad diferente, ¿ya? Va a venir personas, ¿verdad?, que se acercan a nosotros que de repente tienen problemas familiares, ¿ya? Después se acerca a otra persona que tiene problemas económicos, ¿ya? De repente se acerca a un joven, ¿verdad?, que necesita un consejo porque no sabe qué estudiar o si debe continuar la carrera que está estudiando, no. De repente nos va a buscar una chica, ¿verdad?, una joven que nos va a pedir un consejo para ver si se casa o no se casa, si el novio que tiene, ¿verdad?, es la persona correcta o no, etcétera. ¿Ya? Cada persona, ¿verdad?, tiene una necesidad diferente. Y varía, ¿verdad? Ya las metas varían según la persona que busca ayuda. Lo que es una meta para un caso tal vez no sea una meta para otro. También el grado de éxito que sostenga en alcanzar las metas depende en gran medida de la naturaleza y complejidad del problema. ¿Ya? Del grado de motivación del asesorado y de la habilidad, preparación, experiencia del pastor consejero. ¿Ya? O sea, el éxito, ¿verdad?, de nuestra consejería va a depender, ¿ya?, que alcancemos las metas va a depender en gran medida de la naturaleza y complejidad del problema. Hay problemas realmente que son complejos. Hay personas realmente, hermano, que tienen, como dicen en Brasil, ¿verdad?, una abacaxi, ya una piña para descascar, ¿verdad?, que son problemas grandes, ¿ya? Y que a veces también no solamente no basta con una consejería, sino con dos, tres a veces, ¿ya? Con dedicar más tiempo y también orar mucho y esperar en el Señor, ¿ya? Como hay, ¿verdad? De repente nos va a tocar consejerías que con una sola sesión, ¿verdad?, vamos a poder alcanzar el objetivo y ayudar a la persona a salir del problema, ¿ya? No es de extrañarse si no se alcanzan las metas completamente. Son fines que procuramos alcanzar por lo menos en alguna medida, ¿ya? O sea, ni siempre, ojo con esto, ni siempre vamos a alcanzar las metas, ni siempre vamos a poder ayudar a todas las personas, ¿ya? Muchas veces, ¿verdad?, hay problemas que simplemente no se van a solucionar, ¿ya, hermano? Así de real, ¿ya? Pero sí vamos a poder escuchar a la persona, ¿verdad?, y darle un consejo, pero tenemos que ser conscientes de eso, ¿ya? Que a veces yo año pasado, en estos 26 años de ministerio, ¿verdad?, he dado consejos a matrimonio, ¿verdad?, para que no se separen y con el tiempo terminan separándose igual. Entonces a veces no siempre se alcanza, ¿verdad?, la meta, pero eso a nosotros no nos debe frustrar, ¿verdad?, ni impedir de seguir trabajando para el Señor, ¿ya? Algunas de las metas, ¿verdad?, son cuando una persona viene a pedir un consejo. En primer lugar, disminuir las emociones, ¿ya? Las emociones psicológicas, tales como ansiedad, hostilidad, ¿ya?, enojo o angustia, de modo que la persona pueda dirigir su energía hacia la solución del problema en vez de malgastarla para alimentar la emoción, ¿ya? O sea, esta es la primera meta de nosotros a la hora de aconsejar, ¿verdad?, es disminuir las emociones, ¿ya? Tratar de hacer con que la persona, si bien agitada, bien enojada, ¿verdad?, o bien angustiado, con miedo, tratar de calmarla, ¿ya? A través, ¿verdad?, de la consejería pastoral. Tratar de calmar a la persona, que la persona, ¿verdad?, baje su ansiedad, ¿ya? Si viene hostil, ¿verdad?, la defensiva, trate de bajar, como se dice, la guardia, ¿ya? Si viene enojada, que trate de calmarse, ¿verdad?, de que se le salga el enojo, ¿verdad?, o si viene con angustia, de que se le pase la angustia, la preocupación, el miedo, ¿ya? Tratar de disminuir al máximo las emociones. Por lo tanto, y lo más recomendable, ¿verdad?, antes de usted comenzar su consejería, ¿verdad?, ore con la persona, ¿ya? Ore, pídale al Espíritu Santo. Siempre, hermano, nosotros en nuestra consejería tenemos que pedir la orientación y entender que en ese momento que nosotros estamos aconsejando, ¿verdad?, la persona más importante y quien puede realmente traer paz al corazón es el Señor. ¿Ya? Lo primero que deberíamos hacer como consejero cristiano, estemos delante de un cristiano o delante de una persona impía, es orar. Orar al Señor, ¿ya?, para disminuir las emociones. Segundo, hacer que el asesorado vea con objetividad, dice. ¿Ya? La palabra, ¿verdad?, objetividad quiere decir la realidad tal cual es, ¿ya?, su problema. Ya sé que puede ver la realidad de su problema y utilice sus propias fuerzas juntamente con los recursos espirituales que Dios le da
para enfrentarse con el problema. ¿Ya? O sea, nosotros como consejeros, ¿verdad? Tenemos que hacer con que la persona vea la realidad de su problema, ¿ya? Con objetividad. Y ayudarle, ¿verdad? Que utilice sus propias fuerzas, ¿verdad? Y los recursos espirituales que Dios entonces ofrece, como la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, para que entonces pueda enfrentar, ¿verdad? Su problema. ¿Ya? Hacerle ver cuál es realmente el problema. Ya, porque hay personas de repente que vienen, ¿verdad?, a pedirle un consejo, ¿verdad?, matrimonial y viven fuera de una realidad, ya, pensando que solamente ellas son las víctimas y que todos los demás que vienen a la casa, ¿verdad?, o el esposo, el hijo, ¿verdad?, son malos. No, tenemos que hacerle ver la realidad que dentro de un matrimonio, ¿verdad?, siempre existen dos lados. ¿Ya? Y si está viendo algún problema, puede ser también que esa persona que vino a pedirnos consejo sea también motivo del problema, motivo por el cual, ¿verdad?, se está armando una confusión, un problema. Entonces, tenemos que hacerle ver con objetividad, con realidad el problema y hacer, ¿verdad?, con que utilice entonces sus propias fuerzas que tiene, ¿verdad?, y los recursos espirituales de Dios para enfrentar el problema. ¿Ya? Tercero, lograr que la persona se entienda a sí misma de manera creciente y se valore a sí misma. ¿Ya? O sea, que hacer con que la persona se entienda a sí misma y se valore a la vez. ¿Ya? Porque hay personas, como les digo, que tienen baja autoestima, que no se quieren a sí mismas, se encuentran feas, se encuentran poca cosa. ¿Ya? Entonces no. Hacer, ¿verdad?, con que la persona se entienda, ¿verdad?, a sí misma y se valore. ¿Ya? El asesorado debe darse cuenta de sus propios móviles, de sus puntos fuertes y débiles, y luego aceptar su situación sin orgullo ni autoconmiseración. ¿Ya? Hacerle ver, ¿verdad?, cuáles son sus puntos fuertes, ¿ya? Cuáles son las cualidades, los dones que Dios le ha dado, las capacidades, ¿ya? Pero sin que esto también la lleve a sentirse autosuficiente y orgullosa, ¿ya? O sea, que la persona se entienda a sí misma, se conozca a sí misma, se valora a sí misma, ¿ya? Se dé cuenta de que sí es capaz, ¿ya? De que sí puede salir adelante. Letra D. Desarrollar en el asesorado la disposición de aceptar responsabilidades sin excusa ni queja. ¿Ya? Esa sería otra meta también, ¿verdad?, dentro de la consejería. ¿Ya? Desarrollar en la persona que nos viene a pedir un consejo, ¿verdad?, la disposición de aceptar responsabilidades. Ya, por ser si un hijo, ¿verdad?, que ya tiene 35 años y no trabaja y vive, ¿verdad?, vive de los padres, ¿ya? Vive siendo mantenido por los padres y quiere seguir en la universidad, ¿verdad?, y ya ha fracasado 2 carreras, ¿verdad?, o 3 carreras. O sea, tenemos que hacerle ver, ¿verdad?, de que debe asumir responsabilidades, ¿ya? Y sin excusa ni queja, ¿ya? Porque si es un hijo, ¿verdad?, que como les digo, tiene ya 40 años, ¿verdad?, y ha estudiado 3 carreras, ¿verdad?, las 3 carreras las ha abandonado, las ha dejado por la mitad, y sigue exigiendo a los padres que le paguen, ¿verdad?, y que tienen que ayudarlo, ¿ya? O sea, hay que hacerlo, ¿verdad?, ver de que tiene que asumir responsabilidades, y sin excusa, ¿ya? Ni queja. ¿Ya? Entonces, esos son los objetivos, ¿verdad?, las metas que nosotros tenemos como consejeros. También, ¿verdad?, mejorar las relaciones interpersonales del asesorado, enseñándole a enfrentarse a su culpa, a dominar su hostilidad al asesorado y a otro, y aceptar las faltas de otro. Ya, o sea, hacer, ¿verdad?, con que la persona venga a mejorar también sus relaciones interpersonales, ¿verdad? Si está peleado con la mamá, si está peleado con el papá, con el hermano, ¿verdad? Y esto ha traído, ¿verdad?, desórdenes psicológicos en la vida de ella, hay que hacerle ver, ¿verdad?, de que debe reconciliarse, debe mejorar, ¿verdad?, su relación dentro de casa, su relación laboral en la fábrica, ¿verdad?, con otros empleados, etcétera. ¿Ya? O sea, enseñándole a esa persona que debe enfrentar, ¿verdad?, sus culpas, dominar también su hostilidad, ¿ya? Hacerle ver, ¿verdad?, sobre todo un cristiano, ¿verdad?, que no puede ser hostil, o sea, no puede, ¿verdad?, estar peleado con todo el mundo, ¿ya? Ni vivir peleando, ¿verdad?, con todo el mundo, y ver a todo el mundo, ¿verdad?, como enemigo, ¿ya? Y también aceptar las faltas y muchas veces las equivocaciones de los otros, entender que los otros también son seres humanos y que también pueden equivocarse. También, ¿verdad?, otra de las metas es ayudar a la persona a cambiar su actitud o su norma de valores y luego a cambiar su conducta. O sea, ayudar a una persona, ¿verdad?, una persona que, por ejemplo, que viene a pedirnos consejos y que es alcohólica,
¿ya? O es, ¿cuánto se llama? Drogadicto. Lógicamente, si le damos un consejo, tenemos que darle un consejo, ¿verdad? Para que cambie su actitud y sus normas de valores, porque a lo mejor él no lo ve malo. Ya en sus normas de valores, en su grado de valores, ¿verdad? Él no lo ve como algo malo, como algo negativo, ¿verdad? Emborracharse el fin de semana, ¿verdad? Drogarse, gastar el sueldo del mes, ¿ya? Entonces, ese es también de los objetivos, ¿verdad? De la consejería. Hacer con que la persona, ¿verdad? Cambie su actitud y su norma de valores. También apoyar al asesorado en momentos de crisis o de angustia, cuando en la familia hay una desgracia, una enfermedad grave o el fallecimiento de un ser amado. Puede ser que se necesite el apoyo del pastor. ¿Ya? Este es otro de los objetivos también de la consejería pastoral, ayudar a las personas en los momentos de crisis y de angustia. ¿Ya? Y sabemos que el ser humano, ¿verdad? En su vida, en su trayectoria en esta tierra, pasa por muchas, ¿verdad? Momentos difíciles, por momentos de crisis. Ya a veces hay pérdidas familiares, a veces, ¿verdad? Hay desgracia dentro de la propia familia. Entonces el pastor consejero tiene que estar, o el líder consejero estar ahí para, ¿verdad? Ayudar y asesorar en momentos de crisis. Ayudar también al asesorado a utilizar sus recursos interiores y a echar mano de los de Dios en los momentos de crisis. Ya sea enseñarle, ¿verdad?, a que la persona, ¿verdad?, que viene a pedir un consejo utilice, ¿verdad?, los recursos interiores que posee, ya, y los de Dios, como por ejemplo la oración, ya, la lectura de la palabra, el congregarse, ya, y también los recursos interiores como la inteligencia que Dios le ha dado, la sabiduría, la capacidad, ¿verdad?, de hacer cosas, de crear, de reinventarse, ya. No debe acostumbrarse a depender del pastor o de otra persona. Tiene que aprender a vivir su propia vida. ¿Ya? Por eso, en la consejería también nosotros tenemos que cuidarnos de no dejar las personas, ¿verdad?, enganchadas con nosotros. Porque si no, después la persona, ¿verdad?, nos van a tomar como chamanes y no van a tomar ninguna decisión sin consultarnos nosotros. Tenemos que dejarlo enganchados con Dios. Enseñarle, ¿verdad?, a depender de Dios. ¿Ya? A aprender a sacar agua de su propia fuente. ¿Ya? Porque si no, ¿verdad? Son como aquellos cristianos que viven, ¿verdad?, dependiendo del pastor y que no hacen nada sin consultar al pastor. ¿Ya? Desarrollar también en el asesorado la perspectiva realista de la vida, para que se dé cuenta de que todo el mundo tiene problemas, ansiedades y desilusiones. Son cosas de la vida y uno no debe ser abrumado por ellas. ¿Ya? O sea, una perspectiva, ¿verdad? Desarrollar una perspectiva en la persona que viene a pedirnos consejos, ¿verdad? Realista la vida. La vida es así. La vida tiene problemas. No porque yo venga al Evangelio, ¿verdad?, mis problemas se van a solucionar todo. Voy a seguir teniendo que trabajar, pagar luz, pagar agua, vivir. Voy a tener que seguir enfrentando, ¿verdad?, problemas, de repente, ¿verdad?, muerte en la familia, desgracia, etcétera. ¿Ya? Son cosas de la vida y no debemos ser abrumados, ¿verdad?, por ellas. Entonces, estas son las metas, los objetivos, ¿verdad?, de la consejería bíblica. Desarrollar también en la persona una creciente confianza en Dios y en sí misma para enfrentar el futuro. ¿Ya? Esto debemos procurar también nosotros, ¿verdad? Desarrollar en el aconsejado, ¿verdad?, una creciente confianza. Señale a la persona a confiar en Dios, ¿ya? ¿Ya? Para poder enfrentar el futuro. Ayudar a la persona en sus problemas espirituales, tales como dudas o cuanto a la solicitud divina o a la eficacia de la oración, y enseñarle la manera en que Dios obra. Hacer crecer al asesorado en el conocimiento de Dios, en la madurez de su personalidad y en el servicio divino. ¿Ya? Entonces, esas son las metas prácticamente del consejero pastoral, ¿ya? Del líder pastoral. Como dije anteriormente, ¿verdad? Porque la consejería pastoral no simplemente se limita, ¿verdad?, al pastor. Cualquier líder, ¿verdad?, que está liderando personas, ¿ya? O la misma madre, ¿verdad?, que tiene hijos, o el padre, se vuelve potencialmente un consejero espiritual, ¿ya? Página 14. Algunas prácticas, ¿verdad?, básicas para la consejería, ¿ya? Vamos a ver algunas prácticas básicas que son importantes para la consejería pastoral. Uno de los problemas básicos en la consejería es saber cuándo hablar y cuándo mantener silencio. Hay una tendencia grande de hablar, pero uno no sabe qué decir si no ha escuchado primero, ¿ya? La lista que sigue contiene algunas prácticas esenciales para la
consejería, ¿verdad?, exitosa. ¿Ya? Primera práctica, ¿verdad?, que nosotros debemos ejercer es la de escuchar. ¿Ya? Debemos, hermano, aprender a escuchar. Hay personas que hablan tanto, hermano, hablan tanto que marean. ¿Ya? Y una persona, ¿verdad?, que habla mucho no sirve para ser un consejero espiritual. ¿Ya? Hay personas que llegan a ser imprudentes de tanto que hablan. Nosotros debemos aprender a escuchar. Cuando una persona viene a pedir un consejo, ¿verdad?, nosotros tenemos que darnos el tiempo de escuchar a la persona. ¿Ya? Proverbios capítulo 18, verso 13 dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Santiago 1:19 dice también: prontos para oír y tardos para hablar. Al comienzo de la entrevista con el aconsejado, las dos cosas más importantes son ganar la confianza de la persona y recoger información. Esto es importante, hermano. Y para usted recoger información, realmente saber, ¿ya?, lo que esa persona está pasando y necesita, usted primero tiene que escuchar. Porque déjeme decirle algo, los problemas muchas veces son como un iceberg. ¿Ya? Son como esos témpanos de hielo que hundieron al Titanic. ¿Ya? Que por fuera, ¿verdad?, se ven chiquititos flotando, pero por debajo del agua tiene una tremenda raíz. Y a veces nosotros, para llegar al raíz del problema o al raíz del iceberg, tenemos que primero escuchar, porque lo que la persona nos está presentando en primera instancia no es el verdadero problema. Que le quede claro esto. ¿Ya? Y para eso debemos aprender a escuchar. ¿Ya? Y para poder, ¿verdad?, recopilar información debemos oír primero. No podemos, ¿verdad?, inmediatamente dar el consejo, aplicar un consejo si no hemos escuchado a la persona. Segundo, depender del poder de Dios. ¿Ya? Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Todo consejero cristiano sabe que no tiene conocimiento, sabiduría e influencia o poder suficiente para hacer todo lo necesario para la persona a la cual desea ayudar. Tenemos necesidad de la dirección y el poder de Dios. ¿Ya? O como dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Ya? O sea, el consejero bíblico es un consejero, ¿verdad?, o pastoral, depende de Dios. ¿Ya? Dependemos de Dios. No somos, ¿verdad?, psicólogos. ¿Ya? Que dependemos de nuestra sabiduría, de lo que hemos leído, de la experiencia. No. Dependemos del poder de Dios, de la sabiduría de Dios. Si bien es cierto, aplicamos técnicas también de psicología dentro de la consejería pastoral, porque no podemos negarlo, ¿ya? Pero no dependemos de esto. Nuestra dependencia es de Dios. Tercero, mantener un interés y un amor genuino. ¿Ya? Dice Proverbios 27:9, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. El aconsejado sabrá si realmente estamos interesados en ayudarle, y si en realidad le amamos. Si siente que estamos fingiendo, dejará de buscar nuestra ayuda. O sea, realmente debemos amar a la persona que nos viene a pedir un consejo, ¿ya? Porque por algo nos está buscando, porque tiene una necesidad, ¿ya? Saber cuándo hablar y cuándo estar quieto. Eclesiastes 3:7, hay tiempo de callar y tiempo de hablar. No solamente debemos guardarnos de dar consejos sin tener conocimiento suficiente, debemos también comprender que muchas veces un tiempo de silencio es beneficioso en la sesión con el aconsejado. Le da a la persona tiempo para pensar lo que quiere decir o para recordar detalles, o le hace sentir un poco incómodo y le hace hablar más y más, tal vez descubrir alguna cosa que hubiera guardado. Ya debemos saber, ¿verdad?, cuándo hablar y cuándo callar. No podemos ser como una metralleta, no, debemos también, ¿verdad?, saber cuándo escuchar, ¿ya?, a la persona que nos está pidiendo el consejo. Reconocer también el momento propicio. Proverbios 15:23, y la palabra a su tiempo, cuán buena es, dice. Cuando decimos una palabra apropiada o hacemos un acto apropiado en el momento propicio, tiene un impacto muy grande, ¿ya? O sea, nosotros hasta en eso debemos depender de Dios, pedirle sabiduría a Dios para nosotros dar un consejo o una palabra, ¿verdad?, en un momento propicio, ¿ya? Mantener las cosas confiadas, dice.
Proverbios 11:13. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo, dice. Mucho hemos dicho ya acerca de este aspecto tan importante de la consejería, ¿verdad? Ya hemos hablado sobre el guardar los secretos. Ya cuando alguien nos viene a contar algo grave, algo importante, ¿verdad? Guardarlo. Ya no ventilarlo, no andarlo, ¿verdad? Ventilando. Ya porque si la persona no está confiando algo, ¿verdad? Es porque realmente quiere que se mantenga de esa manera. ¿Ya? Sobre todo cuando son, ¿verdad? Aspectos, ¿verdad? Que involucran la familia, aspectos, ¿verdad? Matrimoniales, ya de la vida íntima. No podemos andar, ¿verdad? Ventilando por toda la iglesia. ¿Ya? Mantener las cosas confiadas. Dar buena palabra, buen consejo. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina, dice. ¿Ya? Esta habilidad viene en parte con la experiencia y en parte con la ayuda de Dios. Dar una buena palabra, ¿verdad? Un buen consejo. Ayudar, ¿verdad? A edificar. Miren qué importante esto. ¿Ya? Dice Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La Biblia nos enseña que una de las obras más importantes que podemos hacer como cristianos es la edificación el uno el otro, y cuanto más para el consejero, o sea, edificar, ¿ya? Ayudar a construir y no, ¿verdad?, desarmar, a destruir. A animar y alentar, ¿ya? 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, ¿ya? Entonces debemos animar a través de la consejería, ¿verdad? Dar una palabra de aliento, de ánimo a la persona. La cosa es que la persona salga aliviada, salga contenta. Simpatizar, ¿ya? Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. O sea, simpatizar con el problema de la persona. Ya decirle, yo la entiendo. ¿Ah? Me imagino, ¿verdad? Lo difícil que debe ser. Simpatizar como lo hacía Jesús con las multitudes. Jesús simpatizaba, Jesús, ¿verdad? Sentía las miserias, ¿verdad? Del leproso, ya, de la mujer del flujo de sangre. Jesús sintió el dolor de la viuda de Naín, ya, simpatizar con el dolor ajeno. Enseñar, amonestar y confrontar, ya, esto es importante. Ya, a veces vamos a tener que enseñar, ya, a través de la consejería. También amonestar, llamar la atención. Y muchas veces vamos a tener que confrontar a la persona con su pecado. Ya, pero tenemos que hacerlo con mucha sabiduría, con mucho tino, con mucho cuidado. Ser honesto también, ¿ya? El que reprenda al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. La verdad os hará libre, dijo Cristo. ¿Ya? Ser honesto. Muchas veces vamos a tener que ser, ¿verdad?, honesto con la persona. Como lo fue Jesús, ¿verdad?, con la mujer samaritana. Cuando le dijo, anda y busca a tu esposo. ¿Ah? Y ella confesó y dijo, no, el que ahora, ¿verdad?, no es mi esposo. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. 5 esposos. O sea, fue honesto. Jesús fue honesto, ¿verdad? Y también la confrontó con su pecado. Ser modelo y ejemplo. ¿Ya? 1 Timoteo 4:12 dice, sé ejemplo de los creyentes. Pablo. Tenemos que vivir lo que predicamos, enseñamos y aconsejamos. Si otros ven que no practicamos nuestro mensaje, ¿cómo nos van a obedecer? ¿O nos van a tomar, verdad, en serio? ¿Ya? Amén. Entonces que el Señor nos ayude, ¿verdad?, para tener llevar a cabo, ¿verdad?, estas prácticas esenciales dentro de la consejería, ¿verdad?, pastoral. Bien, estamos ya casi llegando ya al final entonces de nuestro estudio. Vamos al capítulo número 5. ¿De dónde vienen los problemas? Esto es importante que nosotros lo sepamos como consejeros. Los problemas que sufren las personas en este mundo son de varios tipos, y muchos de ellos se encuentran fuera de la capacidad del consejero cristiano. Por ejemplo, trastornos mentales o emocionales causados por alguna enfermedad física necesitan la intervención médica, ¿ya? O sea, hay personas, ¿verdad?, que vienen a nuestra iglesia con problemas, ¿verdad?, de esquizofrenia, ¿ya? Y problemas, ¿verdad?, mentales muy agudos que necesitan, ¿verdad?, la orientación, ¿verdad?, de un especialista, ¿ya? Y nosotros ahí como consejeros pastorales, ¿verdad?, debemos derivar a esas personas, hacerles ver que necesitan, ¿verdad?, hacerse ver por un especialista, ¿ya? Hay fobia, dice, compulsión y pensamientos irracionales
que bien pueden tener su base en alguna irregularidad mental, la cual está fuera del alcance del consejero cristiano. O sea, nosotros tenemos que ser humildes, hermano, y reconocer cuando nosotros, ¿verdad?, no podemos ayudar a esa persona, ¿verdad?, que tiene, ¿verdad?, ¿cuánto se llama? Un problema mental ya agudo y que necesita, ¿verdad?, de un especialista, de un medicamento, ¿ya? Como dije anteriormente, no todo es demonio, ¿ya? No todo es demonio. Hay enfermedades que son enfermedades mentales, ¿ya? Pero podemos, dice, ayudar a personas que padecen problemas espirituales y matrimoniales, ¿ya? Que luchan con malos hábitos e inseguridades, que no tienen buenas relaciones con otra gente y muchas otras cosas que causan tristeza en la vida. Sí podemos, ¿verdad?, como consejeros espirituales, ¿verdad?, ayudar, ¿verdad?, a personas que vienen a nosotros, ¿verdad?, pidiendo un consejo matrimonial o que tienen malos hábitos, ¿verdad?, o muchas veces inseguridad. ¿Ya? Ese tipo de personas nosotros podemos ayudarle, ¿verdad?, y darle un consejo desde el punto de vista bíblico. La base de todos los problemas y toda la enfermedad en el mundo es el pecado, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que tener claro que la base, ¿verdad?, de todos los problemas y de la enfermedad de este mundo es causada, ¿verdad?, como dijimos al comienzo de este estudio, y se originan en el pecado. Ahora, no quiere decir, ¿verdad?, que todos los problemas están relacionados con algún acto pecaminoso, pero significa que fue la entrada del pecado a nuestro mundo la que arruinó la creación perfecta que Dios había hecho. Desde ese momento todo comenzó a ser afectado por la maldad, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos claro esto, ¿verdad?, de que la mayoría de los problemas, ¿verdad?, surgen por causa del pecado y de la maldad del hombre, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pecado, ¿verdad?, trae depravación. Entonces un autor ha dicho que hay 4 separaciones en la vida que resume el problema que entró en el mundo por el pecado, ¿ya? Hay 4 tipos de separación. Primero, el hombre está separado de Dios, tiene problemas espirituales, ¿ya? Este fue el primer problema que trajo la depravación, ¿verdad?, que trajo el pecado, la separación de Dios. Segundo, está separado de otro ser humano, tiene problemas sociales e interpersonales, ¿ya? Esto trajo también, ¿verdad?, con que el ser humano se separase, ¿ya?, de otras personas, ¿verdad?, y trajo problemas, ¿verdad?, sociales. Por eso que vemos a veces violencia, vemos, ¿verdad?, asesinatos, etc. Tercero, está separado de la naturaleza, tiene problemas físicos y ecológicos. Sabemos que el pecado también afectó el mundo en el cual, ¿verdad?, nosotros vivimos. Cuarto, está separado a sí mismo, tiene problemas psicológicos. Los consejeros cristianos podemos ayudarle al hombre con estas separaciones. Dice, creo que tenemos que reconocer que los pensamientos son importantes también, ¿ya? Y juegan un rol importante, ¿ya?, en los problemas del hombre, ¿ya? Los pensamientos, ¿verdad? Satanás utiliza muchas veces estos dardos, ¿verdad?, para colocar malos pensamientos en el corazón, en la mente de la persona. Proverbios 23:17 dice, porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Pablo dice en Romanos 12:2 que debemos ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestros pensamientos, convicciones, creencias, opiniones y presuposiciones son una influencia muy fuerte sobre nuestras acciones, decisiones y la formación de nuestro carácter, ¿ya? O sea, en resumidas cuentas, hermano, el hombre es lo que piensa, ¿ya? La mujer es lo que piensa. Por eso que nosotros debemos cuidar nuestra mente, cuidar, ¿verdad?, lo que pensamos. Alguien dijo por ahí, ¿verdad?, un pastor antiguo dijo que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido, ¿ya? No podemos evitar que los pájaros vuelen, ¿verdad? Pájaros siempre van a volar, pensamientos siempre van a haber, ¿verdad?, en nuestra mente negativos, malos, ¿ya? Pero sí podemos evitar que ellos se aniden en nuestra mente y corazón. El corazón malo y el diablo dan lugar a malos pensamientos e intenciones. Esta es la situación de la persona inconversa. La persona salva tiene sus pecados perdonados y es ya una criatura nueva. Las cosas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Desea hacer el bien y tiene la ayuda de Dios para vencer el mal. Sin embargo, la carnalidad está todavía presente. Y tanto el diablo como la carnalidad se esfuerzan para levantar malos pensamientos. Esta es la situación de la persona convertida, ¿ya? Entonces, a diferencia, ¿verdad?, del inconverso, de la persona que no conoce a Dios, ¿ya?, la persona convertida, ¿verdad?, es nueva criatura en Cristo, ¿ya?, y puede vencer, ¿verdad?, estos malos pensamientos, ¿ya?, estos malos deseos.
Y eso es lo que nosotros tenemos que recalcar, ¿verdad?, en nuestras consejerías. ¿Ya? También, ¿verdad?, hacerles ver a los hermanos y a las personas, ¿verdad?, que vienen a hablar con nosotros, que cuiden su mente, que cuiden lo que ellos piensan. ¿Ya? El apóstol Pablo señala una defensa espiritual contra el mal que surge dentro de adentro, ¿verdad? Es más que luchar contra los malos impulsos, es saturar la mente y llenar la vida con lo bueno, lo santo y lo espiritual. Ya sé que Pablo da un consejo en Filipenses 4:8, ¿verdad? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, Pablo aquí da el antídoto, ¿verdad? ¿Cómo podemos limpiar nuestra mente? ¿Cómo podemos purificar nuestra mente? Pensando, ¿verdad?, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, amable, ¿ya? Pero, si nuestros pensamientos, ¿verdad?, no tienen ninguno de estos valores que Pablo menciona acá, entonces debemos reprenderlos, debemos procurar llenar nuestra mente, saturar nuestra mente con las cosas de Dios, con la palabra de Dios, con alabanza, ¿ya? Cosa que nuestra mente sea guardada. El creyente debe consagrarse completamente a Dios para efectuar la renovación de su mente y ocuparse de las cosas del Espíritu, es decir, pensar continuamente en ellas. Además, por la presencia y el poder del Espíritu, Jesucristo puede reinar en la mente, protegiéndola de los malos impulsos, si el creyente le entrega su inconsciente a Él. ¿Ya? Muy bien, amados hermanos, entonces llegamos hasta aquí, entonces, con la clase número 2 de Consejería Bíblica.